estarnos viendo. Okay. Tenemos como poco más de año, como 2 años, ¿verdad? Tenemos de conocernos un poco más. Sebastián bueno, él vive en Colombia, en una ciudad que se llama Cali, entonces les gusta la salsa y esas cosas. Están pasando por un momento difícil, digamos, políticamente hablando, pero se han mantenido firmes en los negocios. Él es psicólogo y también es especialista en pruebas psicotécnicas, ¿verdad? Especialista en psicometría. Y junto con David, que es su colega, ha creado una plataforma, ¿verdad?, de pruebas psicométricas y psicotécnicas que ayudan a las empresas a gestionar de una mejor forma el reclutamiento, pero también un poco el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Entonces, Sebastián, en un momento nos vas a visitar por acá o nosotros vamos allá, como sea. Y a Marilena, que también la tenemos por acá, que es nuestra amiga, nuestro partner, digamos, de parte de la Administración de los Recursos Humanos en B-Solutions, en HMS. Y ella, bueno, no solamente nos comparte toda la experiencia, sino que también nos apoya también con la plataforma de Zoom por acá. Y bueno, yo soy Adolfo Cibajas, soy psicólogo industrial y también trabajo en el área de los recursos humanos, tanto en el desarrollo de las personas como desarrollo también organizacional. Y tenemos un poquito que ver también en la parte del desarrollo de la gestión de poner la plataforma en Costa Rica a funcionar. Quiero preguntarle a Mari primero. Mari, ¿ya pudiste estar por acá? Es que tenías problemas técnicos, aunque no puedas aparecer en cámara porque la tiene mala, pero tal vez te podemos oír, ¿verdad que sí? Aquí estoy. A ver, ahí está. Cualquier cosa si empieza, buenas tardes. Ok, en el webinar pasado, nosotros tuvimos, bueno, una de las intervenciones de Sebastián, él dijo, bueno, de las 4 principales pruebas psicotécnicas, psicométricas dentro del reclutamiento, y eso se le prendieron las luces a mucha gente que nos estaba viendo, y recibimos algunos correos de eso, que cuáles eran esas 4, Vos desde la experiencia no psicológica, porque vos no sos psicóloga, pero desde la experiencia de la administración del recurso humano en empresas grandes en las que has trabajado, vamos, ¿cuál es la importancia que le dan al número de pruebas o al tipo de pruebas que le van a pasar a un candidato? Realmente alguien se pregunta cuántas puedo pasarle o qué tipo le paso. Simplemente lo hacen ahí, desde tu experiencia, digamos. Sí, muchísimas gracias, Adolfo, igual todos. Yo creo que aquí más que a veces cometemos el error de querer aplicar muchísimas pruebas o no aplicar o solamente aplicar una, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí siempre, con lo que nos comentaba Sebastián, lo que hemos visto, conversamos las pasadas, siempre es recomendable aplicar entre 2 y 3 pruebas que sean un complemento y que nos puedan venir a ayudar y aportar a la hora que vamos a hacer un análisis para un candidato. ¿Por qué no es recomendable guiarnos solamente por una? Porque muchas veces nos podemos quedar con poca información. Si no me bien, por ejemplo, si aplicamos la de competencias puras, como le llamamos nosotros, es recomendable poderla, digamos, combinar con una prueba de personalidad, ¿verdad? Que sería muy importante. Pero prácticamente es eso, es no dejarnos llevar por una sola prueba o todo lo contrario por muchas. Y eso no estamos hablando de las pruebas técnicas, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando netamente de las pruebas que son psicométricas o en algunos casos que piden psicológicas, pero estamos precisamente con la batería de pruebas que ahorita vamos a ver un poquito más con Sebastián. Hablamos de 4 porque sería un súper buen complemento, pero recordemos que lo importante es el análisis que nos van a arrojar estas evaluaciones o estas pruebas, lo que nosotros vayamos a hacer con esto y que nos va a permitir tener un panorama más amplio y nos van a venir a fortalecer, como hablamos anteriormente o la sesión anterior, que era con una entrevista, con un assessment center, con otras metodologías que podemos complementar. ¿Y crees vos que digamos, el solapado límite que hay entre los psicólogos laborales y los administradores de recursos humanos en términos de pruebas es lo que a veces dificulta que realmente podamos ponernos de acuerdo en cuáles pruebas usar o en cuáles no usar?
Porque, a ver, Ujú, yo conozco muchos psicólogos que no saben nada de pruebas ajá, relacionadas con reclutamiento. ujú. Y conozco a muchos reclutadores que son administradores de recursos humanos que saben más que cualquier psicólogo sobre alguna prueba en particular. ¿Crees que eso limita un poco el que nos pongamos de acuerdo? Hagamos, a vos te ha pasado que no, que mejor este, no, que mejor esta, no, que mire, que Sí. mejor es que piense bien, no, que mejor es que analice bien. Entonces, ni saben cuál es la diferencia entre una palabra y otra. Sí. Pero digamos, o si saben, pero digamos, no, el diálogo tal vez no sea desde un punto de vista profesional, sino que a veces más bien tiene que ver con preferencias de una prueba o Ujú, preferencias de otras, sentirnos más de a gusto con un gráfico, con un informe o con una empresa o con ujú. otra. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo siempre utilizo una frase que de hecho, yo siempre digo, no debemos ser amigos sino enemigos, ¿verdad? Efectivamente siempre cuesta, aunque no digo que en todos los casos, pero a veces cuesta, digamos, desde nosotros como profesionales de recursos humanos, ponernos de acuerdo, por decirlo de alguna forma, con los psicólogos o los psicólogos con nosotros. Y no estoy generalizando. Digamos, por ejemplo, yo soy administradora de recursos humanos y Adolfo es este psicólogo. Han habido momentos cuando tenemos que hacer ese ejercicio en que llegamos a un acuerdo, o puede ser que no llegamos a un acuerdo, pero cada uno pone su punto de vista. Yo creo que aquí lo importante es la responsabilidad que nosotros como profesionales de saber, si yo voy a aplicar una encuesta, entenderla, saber qué es lo que voy a medirle a la persona, qué es lo que significa. Si es hasta posible haberla realizado yo antes o haberla aplicado muchísimo mejor, porque entonces cualquier duda o cualquier consulta que se vaya a dar con un candidato, tenemos el criterio para poderlo evacuar. Pero yo creo que aquí, digamos, en tu pregunta de que si es a veces difícil ponernos de acuerdo, sí, sí ha sido difícil ponernos de acuerdo. De que es posible llegar a acuerdos en común, sí es posible. Y lo otro es que yo siento que cada profesional debe ser responsable, como te decía, y sí, evidentemente, a nosotros nos ha pasado que uno se sienta con un colega y definitivamente podría ser que yo como administradora de recursos humanos entienda mejor la prueba, pueda explicarla más, pueda interpretarla mejor que un psicólogo. Más obstante, él, digamos, tiene todos sus años digamos, todos sus años de estudio, toda su experiencia. A como nos hemos encontrado con colegas administradores de recursos humanos que no saben identificar qué es una prueba técnica, qué es una prueba psicológica, qué es una prueba, digamos, de otro tipo. Entonces yo creo que está en eso, en la responsabilidad de nosotros como profesionales de saber, más que discutir, más que una lucha de poderes, por decirlo de alguna forma, es cómo lograr ese consenso y cómo ser yo responsable y decirte, mira, Adolfo, definitivamente no sé de qué me estás hablando, o sea, no sé cómo interpretar esa prueba, ¿verdad? A como viceversa. Entonces yo creo que es un tema de, como siempre le he dicho, no somos enemigos, somos amigos, somos aliados que tenemos que trabajar en conjunto en pro y en beneficio de los mismos candidatos y de las mismas organizaciones donde vayamos a trabajar. De hecho, estos webinars que hemos estado haciendo desde el pasado y los que vamos a seguir ahora en adelante, es para buscar un poco eso, porque si bien es cierto, el Colegio de Psicólogos en Costa Rica, creo que le he comentado a Sebastián en algún momento, no nos permite a nosotros los psicólogos explicar en qué consiste la Uh -huh, prueba y cómo se revisa y tal a personas que no sean psicólogas, ¿verdad? Y hay implicaciones legales, incluso cárcel y todo eso. Pero, digamos, sí debemos compartir con nuestros colegas que comparten también con nosotros procesos tan importantes como los de selección y capacitación, las generalidades de las pruebas, grosso modo, para que podamos entender y tener el consenso para hacer los procesos más eficientes. No solamente para ver, está bien que lleguemos a acuerdos, está bien que nos entendamos, pero bien que mal, en algún momento algunos se van a ir a otra compañía o se van a dedicar a otras cosas, van a hacer, pero lo más importante es que los procesos sean más eficientes. Obviamente eso va a conllevar que haya un líder que nos una, un líder que nos motive, etcétera. Sebastián, sáquenos de esa duda, que yo creo que algunos están ahí pendientes, ¿verdad? Vos mencionaste la vez pasada 4 y por eso colocamos el webinar con 4. Obviamente son las básicas, obviamente también darás niveles en donde probablemente para algunos puestos sean más importantes una que otra más o una que otra menos o lo que sea. ¿Cuáles son esas 4 pruebas que crees vos desde tu perspectiva de experto en psicometría
sobre todo aplicada a la selección y al desarrollo de las personas, que deberían ser básicas para nuestros procesos de reclutamiento? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Adolfo y a María Elena. Cuando nosotros queremos evaluar a una persona, cuando queremos abordar a una persona, sin duda tenemos que hablar de los componentes de inteligencia y de los componentes de personalidad y los componentes de intereses y valores o aptitudes. Entonces, quiero iniciar primero con el tema de la inteligencia. ¿Por qué es importante? Eh, ¿Por qué es importante evaluar la inteligencia? Más allá de que digamos, no, es que es la capacidad de planear, de analizar, sí, de todas estas funciones básicas que realiza el cerebro, la inteligencia nos da una medida de la persona de cosas tan sencillas como si puede comprender una pregunta, si puede modificar su comportamiento, si puede interiorizar nueva información, si puede resolver los conflictos con esa información nueva o vieja que tiene, ¿verdad? Entonces, en esa medida es muy importante establecer de las personas la inteligencia porque nos va a dar primero una medida importante y es, bueno, todos somos diferentes, todos tenemos cerebros que funcionan de forma diferente y en ese sentido algunos son más concretos, o sea, tienen pensamiento concreto, otros tienen pensamiento funcional y otros tienen un pensamiento lógico abstracto, ¿verdad? Y todas las personas convergen en la misma organización. Entonces, es muy importante evaluar la inteligencia porque esto nos da una medida, nos da una herramienta de la capacidad que tenga la persona para poder desenvolverse, para poder manejar información. Entonces, el concepto de inteligencia, para aterrizarlo un poco más, no quiero hablar del concepto de inteligencia de 1983 para acá, de Gardner de las inteligencias múltiples, sino voy a manejar un concepto un poco más clásico, que es el de Wechsler, que es la prueba de inteligencia por excelencia, ¿verdad? Entonces, Wechsler consideraba que existe el razonamiento verbal y el razonamiento numérico, ¿sí? En el razonamiento verbal encontramos personas que tienen un léxico bastante amplio, que utilizan la palabra de una forma a su conveniencia, y en esa medida nosotros, por ejemplo, planteamos una prueba de comprensión verbal, de comprensión de textos, ¿sí? Que permite identificar precisamente este aspecto fundamental de la inteligencia, que es la comprensión verbal. Por otro lado, de la comprensión verbal, del razonamiento verbal, tenemos la memoria, ¿verdad? Entonces, planteamos una prueba de rapidez perceptiva para evaluar la memoria, ¿verdad? Entonces, son pruebas pequeñas de pocos minutos que te permiten dimensionar las habilidades cognitivas del sujeto. Entonces, por medio de las pruebas, que son instrumentos estandarizados, nosotros podemos saber si la persona, ejemplo, su razonamiento, tiende a analizar más la información o tiende a ser más rápido. Es decir, nosotros a través de la prueba podemos ver si la persona propende a responder preguntas de manera acelerada sin tener en cuenta pues realmente si está buena la pregunta o si de las pocas preguntas que respondió lo hizo muy bien. Esto nos lo da una prueba de razonamiento, ejemplo, que nos aborda en los conceptos de eficacia y rapidez y nos arroja un factor G de inteligencia. Entonces, por ese lado, pues me gustaría resaltar el tema de la inteligencia como un aspecto fundamental a evaluar dentro de los procesos de selección, tanto en la parte operativa, que podemos encontrar pruebas, por ejemplo, nosotros manejamos una prueba de aprendizaje que es para cargos operativos muy pequeños donde evaluamos inteligencia cristalina y es más bien lo que nosotros conocemos como cultura general, y ya una prueba un poco más de índole de una dificultad mayor encontramos la de razonamiento, que es una prueba donde ya te exige pues, para perfiles un poco más altos. Una característica muy apropiada de las pruebas de inteligencia es que van
complejizándose en la medida que se avanza el cuestionario. Entonces, esto nos permite fundamentalmente especificar la habilidad de la persona en términos de tiempo y en términos de aciertos. Son muy precisas las pruebas de inteligencia, son herramientas muy adecuadas para indagar este aspecto de razonamiento numérico, razonamiento verbal, ¿sí? Entonces, eso por la parte de la inteligencia. Entonces, pues allí vamos a encontrar diferentes pruebas que podemos aplicar, por ejemplo, método y orden, interpretación selectiva de datos, rapidez perceptiva, que ya la mencioné para atención y memoria, ¿sí? Eso para establecer el tema de inteligencia. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que evaluar es la inteligencia. Con una o con dos herramientas, eso pues es al gusto, ¿verdad? Okay. Asimismo, además de las capacidades cognitivas que tenemos que evidenciar en la persona, también tenemos que ver su orientación en términos de rasgos de personalidad. Entonces, para hablar de personalidad, me gustaría detenerme un poco en el tema de escalas. Y elegí este instrumento, no sé si lo alcanzan a ver, es un metro, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí le decimos cinta métrica. Ah, ok. La cinta métrica, tú coges y mides una mesa, y si la mesa mide 2 metros y encuentras otra mesa que mide 1 metro, pues tú puedes establecer que la mesa es 2 veces más que la segunda mesa. Pero cuando hablamos en términos de personalidad como conceptos tan abstractos como trabajo en equipo, como temas de sociabilidad, apertura al cambio, ¿verdad? Son escalas diferentes. Esas son escalas de intervalo, a diferencia de las escalas de razón, que son escalas de números exactos. En las pruebas manejamos escalas de intervalos y son las pruebas de personalidad. Entonces, esto para explicar un poco por qué cuando estamos evaluando la personalidad es diferente a cuando estamos evaluando una habilidad cognitiva. Y cuando evaluamos personalidad encontramos una amplia gama de autores que nos plantean que la personalidad está dividida o en 16 factores, o en 15 factores, o en 10 factores, o en 8 factores. Entonces ya creo que depende de cada profesional de psicología que decida utilizar el marco teórico de la prueba que elija. Ejemplo, hay una prueba gratuita en internet que se llama Personality Plus, y que su marco teórico pues desde una líder religiosa cristiana que utiliza esta prueba para vender sus libros. Un ejemplo, ¿sí? Entonces ya el profesional decide con cuál instrumento basado en el marco teórico fundamentado científicamente va a utilizar. En el caso de nosotros planteamos instrumentos basados en el marco teórico de Raymond Cattell, 16PF, de Bárbara Neri Caprara, de personalidad 5 factores, de William Marston, del DISC, y Marta Ales, competencias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nosotros planteamos una serie de instrumentos que van acorde a los perfiles. Entonces, hablamos de una prueba de 16 factores de personalidad que está pensada a una población general, diferente, por ejemplo, a una prueba de personalidad 5 factores que está más orientada a, a perfiles directivos y gerenciales. Hay que decir algo que se me olvidó decir con respecto a la inteligencia, y es la inteligencia de las personas, entre más inteligentes son, mayor capacidad de insight tienen. Y ese insight tiene que ver más que todo no con ese tema de darse cuenta, como caer en cuenta de algo, sino ese insight es ese análisis que yo hago frente a mi posición en una situación. ¿Cuánto de mí yo tengo la responsabilidad? ¿Cuánto es el alcance de mis acciones? Si mis acciones yo hago esto, ¿qué va a pasar? Esa capacidad de predicción. Entonces, esas personas, entre mayor inteligencia tienen, mayor capacidad de insight puede tener. Por eso es que encontramos difícil en los personales operativos tener esos niveles de introspección altos. Por lo general, en los niveles operativos
se les dificulta establecer el límite de sus acciones, de sus responsabilidades, y ahí es donde encontramos omisiones precisamente por esas bajas escolaridades. Bueno, entonces, retomando el tema de personalidad, ya sabemos que tenemos que evaluar entonces a un candidato su inteligencia, su personalidad, pero también queremos ver un poco sus intereses, queremos ver sus aptitudes, queremos ver un poco más a esa persona de forma integral más allá de sus rasgos de personalidad. Entonces ahí vienen las pruebas de intereses o valores. Nosotros tenemos una prueba de valores y tenemos una prueba de orientación profesional que es de ancla de carrera basada en el marco teórico de Edgar Schein. Entonces, así tú puedes empezar a ver a la persona de manera integral desde unos resultados de habilidades cognitivas, desde unos resultados de rasgos de personalidad y desde unos resultados de orientación. Entonces, es prácticamente cuando tú tienes a la persona enfrente, es casi como siguieras un guión desde esas pruebas, ¿no? Es casi como si tú fueras haciendo las preguntas esperando un poco una coherencia, una congruencia en esos datos y te vas dando cuenta que sí, ¿sí? Entonces, entonces, eso es muy importante. Algo muy importante que hay que decir y es que las pruebas son prácticamente el único instrumento objetivo que nosotros tenemos de esta persona. Tenemos la hoja de vida que es construida por él, ¿verdad? Tenemos la entrevista que él se prepara para manipular su imagen, para vender mejor su imagen en la entrevista. Los estudios de referencia, muy seguramente él los contactó para que, ¿sí? Entonces, las pruebas psicotécnicas son realmente el único insumo objetivo donde nosotros podemos evidenciar capacidades cognitivas, podemos evidenciar rasgos de personalidad y verlos en ese tiempo de entrevista o en ese assessment allí puntualmente. Cuenta, sí. Algo que me queda dando vueltas ahí un poquito con respecto a la coherencia. Es muy fácil encontrar entre colegas, digamos, tanto psicólogos como administradores de recursos humanos, que uno dice, pero ¿cómo? Esta persona tiene esta prueba, pero estos datos, pero cuando habla la persona no es esta. La prueba está mala o tal cosa, tal cosa. Entonces, nosotros, bueno, ustedes más, porque fueron los que lo hicieron al principio, vamos, tal vez tuvieron la misma problemática y tal vez por un problema también a nivel de realidad país, digamos, con respecto a la violencia u otras cosas. Ustedes han incorporado la cámara, digamos, a la plataforma. O sea, la persona que hace nuestras pruebas, se le toman fotos aleatorias, porque cuando la persona llega a entrevista, yo sé que la persona que hizo esas pruebas es efectivamente la persona que está sentada enfrente. Porque es imposible, pero uno pudiera manipular alguna prueba un poquito porque ya la conoce, porque no sé qué, pero es muy difícil manipular todas en grupo y que me den una perspectiva completamente diferente a lo que soy yo. Pero si yo pongo a alguien a que haga las pruebas por mí, cuando yo soy el que voy a la entrevista, eso sí no lo puedo falsificar. O sea, ya estoy ahí, ya ni modo. Ya me van a preguntar, yo me preparo, pero no soy la misma persona. Ahí la habilidad del entrevistador también, de notarlo. Algunos pues no lo notan porque preguntan cosas que no van coherentes a las pruebas, porque las pruebas son a veces como un requisito administrativo más que un requisito de información objetiva. Y eso es lo que quisiera rescatar, que lo que has dicho, digamos, es muy valioso en cuanto a que es información objetiva para la toma de decisiones de un proceso. No es un requisito administrativo para darle check y ya pasé pruebas, ya pasé entrevista, pasé referencias, sino que es lo que nos da mayor valor a un proceso de reclutamiento, un proceso incluso de desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la persona, no es lo que yo creo que ve en usted, no es lo que yo creo que usted puede tener, no es lo que yo creo que usted debe querer, es lo que usted dice que quiere, es lo que usted dice que es lo que usted dice que sabe. Exacto, exacto. Y sí, muchas veces nos dicen, pero este resultado dice algo, pero no, pero cuando uno escucha a la persona, pues no, como que no tiene mucha coherencia. Pero finalmente esas son las respuestas de la persona. O sea, es decir, la prueba no es personalizada, no analiza a cada persona, la prueba es una sola y a partir de las respuestas de esta persona se genera ese informe final, ¿verdad? Entonces, finalmente las respuestas contenidas en el informe es la percepción que tiene el individuo de sí mismo,
¿sí? ¿Vos crees necesario, por ejemplo, el otro día me preguntaba un colega que nos compra pruebas? Bueno, nosotros le facilitamos el proceso de pruebas a una reclutadora. Entonces, me decía él, pasémosle, y le pasamos a todas las personas de un proceso. Y yo le dije, pero son muchas. La persona se va a volver loca con las 18 pruebas que tenemos en la plataforma. Me dice, no importa, porque el cliente quiere tener muchas pruebas, que le pasemos muchas pruebas, como si eso le va a dar seguridad de que la persona realmente va a ser bien contratada. ¿Qué tan necesaria sea el pasarle a una persona muchas pruebas para tener mucha información? ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Es mejor seguir el esquema que nos das de 3 líneas básicas de inteligencia, personalidad, intereses y ahí en su desglose de varias? ¿O pasémosle todas y hagamos después como un resumen, un esquemita de cómo está la inteligencia con esas 50 pruebas, la personalidad con esas 18 pruebas y con los intereses con esas 25, digamos? Es conveniente pasarlas así porque son las que compramos, las que la empresa compró y metió mucha plata en eso, o es lo que me recomendaron. Que Finalmente, las pruebas son un instrumento, ¿verdad? Son una herramienta de recolección de información. Por supuesto, si yo tengo 50 instrumentos de una sola persona, voy a conocer hasta el alma de esa persona, ¿verdad? Pero entonces cae también en el peligro de que esa información sea sesgada. Aunque estaba pensando, si yo, por ejemplo, le mando a la persona una prueba cada día o cada 2 días, tal vez pudiera llegar en este caso, a las 18 pruebas que nosotros tenemos. Es decir, podría hacerse y sería información valiosa, pero en términos de practicidad, en términos de eficiencia, en términos de lo que necesita el proceso, pues no es muy práctico, es demandante para el candidato y además pues se cae en el error grande de por fatiga se sesgue la información y nos pasa mucho. Nos ha pasado mucho que hay personas que uno ve el comportamiento les envían las 4 pruebas de personalidad y uno ve el comportamiento de los resultados y ve que en la medida que avanza, los resultados ya no tienen coherencia. Uno no va viendo que todo es neutral, las respuestas son neutrales o son al azar y se va viendo la fatiga ahí mismo en el proceso de los resultados. Ok. Sí, eso te lo preguntaba también porque vos como experto en psicometría también tenías que ver el término de fatiga, que no habías hablado un poquito de eso, pero sí quería que lo mencionaras ahí, porque siempre la gente cree que entre más pruebas yo le mande a una persona, más información voy a obtener. Eso es cierto, pero la calidad de la información es la que varía. La Exacto. calidad de la información es definitivamente lo que va a marcar, digamos, ese factor importante a la hora de análisis. Cuando hay empresas que, digamos, que yo he visto, digamos, clientes míos o algunos colegas con los que he compartido, pierden incluso el interés de pasar pruebas porque precisamente Exacto. como le pasan tantas pruebas y Exacto. no No, yo no quieren voy a realmente, pasar esto nunca. no va a pasar más eso y vale $100 una prueba de esas. Y usted cree que tiene 400 preguntas, o sea, nunca esas pruebas del MMPI, no sé cuántas que tenían, no sé, como 600 preguntas cuando yo estaba en 567. la universidad. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo yo voy a terminar de pasarle esto a mis pacientes de práctica, verdad? Y me detestaban mis amigos porque, madre, son muchas preguntas, me decían. Y yo les decía, sí, claro, pero es que esa es la prueba. Claro, eran pruebas que estaban hechas en aquel momento. También nuestras pruebas tienen otra ventaja y quiero que también a eso te refieras porque muchos de nosotros compramos pruebas sin saber si son buenas para el ámbito laboral, porque puede ser que sean buenas para un ámbito clínico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago portación de armas, por ejemplo, aquí en Costa Rica tengo que pasar una serie de pruebas que me de una especie de predicción científica de si la persona no va a matar a alguien con la pistola, pero o su comportamiento va a ser un poco más adecuado cuando esté en una situación difícil, no va a sacar un arma y va a matar a todo el mundo, entre otras, así, caricaturescamente, digamos, he puesto la situación, pero es más hacia la parte clínica, digamos, y no hacia el contexto organizacional, que muchas veces es el que más nos interesa cuando hacemos. Entonces, las nuestras, la mayoría están hechas en un contexto laboral. De hecho, incluso, digamos,
ustedes se han preocupado por desarrollar las pruebas, o sea, no es que las han agarrado y las han incorporado, o sea, ustedes han desarrollado las pruebas con base en los constructos teóricos y entonces incluso tienen ejemplos, digo ejemplos, las preguntas son preguntas laborales, incluso como la inteligencia artificial, iba a decir, la inteligencia emocional, digamos que es neta y puro laboral. ¿Qué importancia es saber si utilizarlas de contexto laboral o de contexto clínico, ¿verdad? Porque, digamos, puede ser diferente la información que obtengamos y tal vez no nos resulte o nos resulte más una que otra. En términos, por ejemplo, las pruebas de habilidades cognitivas sirven en medio clínico, en medio organizacional, en medio educativo, en medio forense. Entonces, las pruebas de habilidades cognitivas tienen esa flexibilidad que nos permiten, como es algo propiamente del individuo y es el factor G, inteligencia fluida, ¿verdad? Ese procesamiento de la información que tenemos en el cerebro. Entonces, esas son pruebas pues que nos permiten manejar en diversos escenarios. Las pruebas de personalidad sí ya hay que tenerlas un poco más, digamos, sabiendo en qué ámbito las voy a aplicar. Como dice Adolfo, nosotros las hemos orientado a ámbito organizacional. El DISC, por ejemplo, el DISC es, es un instrumento de una metodología que se llama el Cleaver, y esta metodología abarca tanto la parte organizacional como la parte familiar y en contextos, bueno, no me acuerdo, en contextos de motivación. Y nosotros hemos enfocado, por ejemplo, en nuestro DIS solamente en la parte laboral por temas de eficiencia y por temas de practicidad. Eso es, asimismo, pues todas las pruebas. La de inteligencia emocional es una prueba muy interesante porque son reactivos que obligan a la persona a sentir mucho, sentir muchas emociones, identificarse con las emociones. No son situaciones nada fáciles. Entonces, es una prueba muy interesante que te obliga a sentir precisamente, y la respuesta sale de ese sentimiento que tú estás haciendo frente al reactivo. Es una prueba que a mí me gusta bastante. Te voy a hacer, ahora mencionaste la prueba del DISC, y en Costa Rica el DISC es como, decía mi mamá, como la pomada canaria, ¿verdad? Aquí muchas, no me atrevo a decir un porcentaje porque es irresponsable científicamente, pero coloquialmente voy a decir que un 90% de las personas que hacen reclutamiento aman el DISC y es como la palabra ¿verdad? La santa palabra. Y utilizar el DISC como único instrumento para el proceso de reclutamiento, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene desde tu perspectiva de que nos estás hablando? El DISC es una prueba muy buena, te arroja información valiosa en términos de lo que la persona está en función, por ejemplo, de su energía, su capacidad social, su estabilidad laboral, y pues que indaga muchos aspectos también de valores en la C. Entonces es una prueba completa, es una prueba muy buena, ¿sí? Es, tiene toda la razón de ser bastante utilizada, y el modelo Cleaver es bastante bueno, ¿verdad? Sin embargo, pues es como todo, es decir, si tú tienes solamente esta prueba y estás basando solamente tu información de ella, pues hay una gran probabilidad de que esa información pues esté un poco incompleta o esté sesgada o etcétera. Por eso se complementa con otro instrumento para ver precisamente esa coherencia, ¿sí? ¿Y el DISC nos podría dar niveles de competencias o solo nos da factores de personalidad? Bueno, los patrones que el mismo DISC da, son 14 me parece, o 10, ¿cierto? Sí, porque finalmente las competencias son temas observables, son temas comportamentales. Ese es el éxito de las competencias, y es que es algo medible, es algo cuantificable. Y las competencias vienen precisamente de la unión entre las habilidades cognitivas y los rasgos de personalidad. Si el DISC te puede arrojar tema de competencias, si lo sabes interpretar, sí, si puedes ir más allá del dato, si puedes ir más allá de lo que te está aportando el instrumento, más
el insumo de la hoja de vida más los otros Pero insumos. no, lo digo no a nivel de que yo interpreto, sino a nivel que si yo paso la prueba del DIS, me puede arrojar un gráfico del DIS, del DISC, y también puede dar una serie de competencias con sus niveles. ¿Está hecho el DIS para eso? Nosotros lo tenemos en términos de perfiles, ¿sí? De acuerdo a los resultados te arroja un perfil y en ese perfil se establece esa serie de características que mencionas, ¿verdad? Digamos las características puntuales que necesita ese perfil para poder tener un desempeño mucho más valioso, ¿sí? Ok. Tengo muchísimas dudas, porque además como yo soy profesor de universidad y a veces los alumnos me preguntan cada cosa que yo no sé, y cuando estoy delante de alguien, que siempre lo he dicho, sos un genio, digamos, yo trato de explotarlo al David máximo. no diría eso, David no diría eso. David no diría eso, David diría que él es el genio, David diría que él es el genio. Bueno, probablemente va a ver esta grabación y yo creo que ambos son genios. No sé, quería ver si aquí, bueno, tenemos algunas personas que nos acompañan. Quería Sí, o pregunta. dar un momento de abrir un poco el micrófono para ver si algunos tienen algunas preguntas, digamos, porque sí, yo estoy preguntando desde la experiencia, desde nuestra plataforma y tal, pero también quería ver si alguno tenía alguna duda con respecto a algún proceso o alguna cosa que le podamos complementar acá, que nos pregunten. Entonces, si alguno quiere, puede abrir el micrófono y preguntarnos. No les dé vergüenza. Si quieren, no ponen la cámara, no hay problema. Aquí tenemos para ver si mientras alguno se anima, ¿verdad? Hacerlo directamente, tenemos algunas preguntas. Digamos, por ejemplo, nos dicen, hay en ocasiones, o cómo decirle a un candidato, por ejemplo, que dice, yo hago el DIS hoy, hablemos del DIS, que es la última herramienta que estábamos conversando ahora, o cualquiera. Yo lo hago hoy y resulta que salí de una forma y lo aplico mañana o lo aplico dentro de 15 días, que no es lo recomendable y salgo diferente. Entonces, ¿cómo explicarle no solo al candidato, ¿verdad? Sino, digamos, a los profesionales de recursos humanos, inclusive los mismos psicólogos, los profesionales que le apliquen, por qué puede darse esos resultados? Muy buena pregunta, Mari. Eso se da por las respuestas de las personas, es decir, ahí ya tiene que ver con la confiabilidad de la prueba precisamente, y es pues si yo pongo las mismas respuestas hoy y las pongo las mismas respuestas en 2 semanas, en teoría debería darme el mismo resultado, ¿verdad? Eso es lo que es la confiabilidad en su pura esencia, ¿sí? Es tomar la prueba, sacarla y es lo que ocurre en la aplicación. Por eso es que la confiabilidad está en términos cuantitativos. Por eso es que uno lo analiza en porcentajes, porque la confiabilidad es qué tan confiable es la prueba para indagar eso que está indagando. Entonces, creo que pues cada caso es particular y en ese tema tocaría ver cuáles son las respuestas que realizó el candidato. Y podría, digamos, también influir su estado de ánimo, la circunstancia, digamos, que otros factores podrían venir a unirse, por decirlo de alguna forma, para que ese resultado sea diferente. Ese resultado, bueno, la personalidad, a diferencia de las habilidades cognitivas, es algo un poco más permanente, ¿verdad? Estamos hablando de 6 meses aproximadamente. Sin embargo, como lo dices, bajo episodios traumáticos, rupturas amorosas, duelos familiares, accidentes, muy seguramente la percepción que tiene la persona sobre situaciones que antes veía, muy seguramente ya las va a ver de otra manera. Y ahí, digamos, es donde podríamos decir la importancia de no irnos solo por una prueba, digamos. Sí. Exactamente, ahí está. Muy bien, Porque muy bien analizado. una prueba te da la duda, 2 o 3 pruebas te van a dar duda, puede que te den la duda también, pero ya sabes que es la duda del candidato, que este candidato algo pasa con él, con sus resultados, que no se quiere abrir a nosotros, no nos quiere dar Sí. Y vamos, digamos, Sebas, sí. no todas las pruebas tienen una escala de mentira, ¿verdad? No todas las pruebas tienen una escala de que yo dije la verdad. No todas las pruebas tienen esa escala, pero tú lo puedes identificar en las respuestas, ¿sí?
Por ejemplo, en un DISC, el patrón desconcertante, el perfil desconcertante, Ujú. pues es una persona que básicamente no quiso decir información de sí mismo, no se quiso abrir a la prueba. Entonces, se encuentra, también se encuentra. Es decir, las pruebas te arrojan informaciones en serio, a veces tú te Eh, sorprendes, de verdad que O sí. que le dan todas muy altas o todas muy bajas o no ujú. sé, o así que Exacto, es muy entonces tú extraño vas a que sean patrones indagar realmente. y encuentras una personalidad ahí adyacente a Ujú. esas respuestas. Sí, de hecho, hace poco con esta persona que le ayudamos en el reclutamiento me dice, ¿podríamos pasarle el DIS otra vez a esta persona? Porque ahí dice que no contestó bien, que era ese, precisamente ese perfil. Me dice, es que dice que no tiene nada, que todas están ahí como en el medio. Le ¿Sí? digo, Que sí, salió es que inválido. probablemente El perfil inválido. Ujú. o lo contestó, ni siquiera fue al azar, porque al azar le Ujú. hubiera dado algún patrón raro, ¿verdad? Digamos, el raro en el sentido O también desconcertante también. sí, pero entonces la idea sería como que lo vuelva, entonces dígale, expliquémosle, porque yo hablaba con la psicóloga de la reclutadora, explíquele que si no él no es sincero para el proceso que está haciendo, que mejor que ni lo haga, porque entonces no le va a funcionar, porque la empresa no va a confiar en él si no es sincero en una prueba, menos para darle una responsabilidad dentro de la organización. Sí. Ese es el valor de las pruebas dicotómicas, por Ujú. ejemplo, cuyas respuestas solamente hay dos opciones. Entonces, no te permite la del medio, sino o tienes que definirte y eso sí te permite establecer puntajes altos o puntajes bajos. O cuando hay escalas en número impar, Ujú. digamos. Exacto, también, O la sea, Linker. perdón, en número par. Yo no, a mí no me Ujú. gusta la escala de 5. ¿Por qué? Porque la gente marca 3. Pero si hay escalas de 4, de 6, no tengo forma de poner en medio. Sí, exacto, tal cual. Sí. Ok. Digamos, como también a veces se dan los casos que le dicen a uno, si cuando yo voy a hacer una prueba me dicen que no me voy a quedar, ni es una prueba de que paso o me quedo, ¿verdad? A veces nos preguntan, ¿por qué entonces no soy apto para el puesto? ¿O por qué me dicen, o erróneamente le dan la realimentación que le dicen, es que no pasaste la prueba psicométrica, no pasaste Pasó. la prueba Como que si le fuera, aplicamos, como ¿verdad? si fuera No pasó, subo exacto. resta. Digamos, son como, entonces, y son como dicen los casos de la vida real, ¿verdad? Entonces, Ujú. como uno, digamos, hablando todo lo que hemos analizado, todo lo que nos has conversado y todo, ¿cómo entonces decirle uno a un candidato, o al misma jefatura, una misma jefatura, ¿verdad? Que dice, o mismo cliente, yo quiero a Adolfo en esta posición, yo quiero a Adriana, yo quiero a Alexander, ¿verdad? Pero cuando uno hace la prueba, ¿cómo no cometer ese error que les dicen? Es que no pasó la prueba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos recomendarías esa realimentación o la respuesta más que da, quedarse o pasarse, hacerlo? Pues ahí ya vienen términos de la responsabilidad de Ujú, quien toma la decisión. El psicólogo es un asesor, perdón, el profesional de ajá, talento humano es ajá, un asesor, es un consultor, es un guía, ¿sí? Él te dice, mira, si tú contratas a esta persona por estos resultados, muy seguramente vas a tener un tema en clima organizacional o ujú. vas a tener represados los procesos porque no es capaz de eh, asimilar toda la información que tiene. Entonces, sí. Sí, totalmente. Tenemos, Ah, Sebastián, tenemos una pregunta que nos están haciendo por ok. privado. Dice, buenas noches. ¿Podríamos resumirme puntualmente las 4 pruebas que mencionaron anteriormente? Ok, Dice que le entonces, quedó claro, dice que es que le quedó claro solo la de la inteligencia y personalidad, pero entonces que si le ayudamos con las... claro que sí. Bueno, mucho Bueno, tiene que ver con el perfil, ¿no? Si es un perfil operativo, entonces vamos a aplicar pruebas más bien de habilidades cognitivas, por ejemplo, aprendizaje, rapidez perceptiva, memoria, ¿sí? Ese tipo de pruebas en términos de inteligencia. Ya cuando hablamos de cargos un poco más altos, estamos hablando de pruebas de razonamiento, de tablas y gráficos, de método y orden, de interpretación selectiva de datos. Eso, pues hablando en términos numéricos y en términos de razonamiento numérico. Y en comprensión de textos, pues comprensión verbal, comprensión de textos también te sirven para temas de inteligencia. Es decir, como el modelo que nosotros es por candidato, tú puedes jugar con esos instrumentos para establecer cuál es la gama que te va a permitir tener mayor información de esos candidatos. En términos de inteligencia, eso, tanto de comprensión verbal
tanto de razonamiento verbal, que es la de comprensión verbal, comprensión de textos, como las de razonamiento numérico, que es métodos, tablas y gráficos, método y orden, razonamiento, esas en cuanto a inteligencia. En cuanto a personalidad, para personales operativos podemos aplicar el personalidad 16 factores, no hay problema, una prueba sencilla. Y para personales administrativos, directivos y gerenciales ya tenemos las otras 3 pruebas de personalidad que se pueden aplicar, que son las de personalidad 5 factores, la de DISC y la de competencias. La de competencias tiene un factor interesante que desarrollamos y es el sentido de pertenencia. Entonces esa prueba te evalúa también aquellas personas que ya llevan a cierto tiempo en la organización y tú quieres ver cuál es la percepción del sentido de pertenencia que tienen sobre la organización. Eso en cuanto a temas de personalidad. Y en cuanto a temas de interés, nosotros manejamos de valores e intereses, manejamos la prueba de valores, ejemplo, manejamos una prueba de juicio en ventas, es más bien para los temas axiológicos en perfiles comerciales. Para perfiles comerciales tenemos habilidad en ventas. Y intereses y valores está la de ancla de carrera. Serían valores, juicio en ventas y ancla de carrera en términos de intereses y valores. Eso sería, digamos, como la gama de pruebas que se podrían aplicar de manera básica, o sea, de un proceso básico de selección de personal. Tal vez para complementar un poco ahí, es que se lo hicieron a María directamente, entonces no sé quién fue la que lo hizo. En realidad son 3 áreas en las que evaluamos a un candidato, en el área de la inteligencia, en el área de la personalidad y el área de intereses y valores. De ahí podemos escoger cuatro pruebas que nos ayuden con eso, ¿verdad? Porque no, una sola para inteligencia podría ser que nos quede faltando algo. Entonces podríamos coger 2 de inteligencia, una de personalidad y una de valores. Entonces ahí tendríamos 4. ¿Por qué no ponemos muchas? ¿Por qué no ponemos 10 o ponemos 5 para cada una? Porque sería mucha información. Podemos escoger menos, pero nos quedaría faltando algo. Una para cada uno, pero la inteligencia nos quedaría faltando si solo medimos el razonamiento, nos va a faltar un poco la parte verbal y nos va a pasar, ¿verdad?, un contexto. Entonces, es como escoger entre esas 3 grandes temáticas de inteligencia, personalidad y valores e intereses, escoger pruebas, al menos 4, que nos facilite el obtener del candidato una gama importante de información objetiva. Si lo hacemos en una plataforma que tiene nada más una prueba o hay que comprar pruebas por separado, eso sale carísimo. Obviamente, sale muy caro, porque esa es la realidad de nuestro país. Las pruebas son muy caras. Una plataforma como la nuestra, no pagamos por pruebas, pagamos por candidato. Se paga por una persona. Usted le puede pasar de 1 a 18, que paga exactamente lo mismo. O sea, eso es, en el sentido de costo, tiene el mismo costo. No es porque usted pasa más pruebas o menos pruebas, en este caso. No sé si hay alguna plataforma parecida, pero en ese sentido, la nuestra lo tiene. Entonces, por término de costos, su departamento de recursos humanos no se va a preocupar si le va a pasar más o menos pruebas por término de costos. Va a pasarle más o menos pruebas en cuanto más quiera explorar el ítem de inteligencia o más quiera explorar el ítem de personalidad o el ítem de valores e intereses. Aquí tenemos otra pregunta. Es muy interesante porque a veces la gente dice, pero es que se me apagó la prueba, solo tenía 5 minutos, ¿cómo es posible? Entonces nos preguntan acá, ¿por qué hay pruebas psicométricas? Hay pruebas psicométricas que son contrarreloj. Sé que la mayoría de las pruebas no son para analizar, son de responder. Exacto. Entonces ahí es donde yo quería hacer la diferencia entre las pruebas de habilidades cognitivas donde estamos viendo capacidades y las capacidades están en términos de valores cuantitativos, de números. Entonces hay muchas pruebas que están diseñadas para no ser terminadas, para que son tan difíciles que no pueden ser terminadas. Ni David podría. No, ni David podría. Él diría que sí. Pero para eso precisamente nosotros queremos ver es si hace todas las preguntas en el tiempo y cuántas son buenas o cuántas son malas, y esa es la información que nosotros queremos saber sobre el factor G
y el razonamiento de la persona. Entonces, como mencionaba antes, esta escala cuantitativa ya nos permite saber si una persona tiene atención o no tiene atención, ¿verdad? Si una persona sabe o no sabe, tú sabes sumar o no sabes sumar. Las pruebas de habilidades cognitivas te llevan prácticamente a ese escenario donde tú puedes decir, esta persona tiene 2 de atención, 3 de atención, 5 de atención, ¿verdad? Ese es, para responderte la pregunta de por qué tienen tiempo, es porque está asociado a valores cuantitativos para que sea más válida la prueba. Sebastián, como siempre, se nos fue la hora. Ahora viendo el reloj ya son casi las 10. Pero no quería irme sin antes decirle a las personas que están acá, primero agradecerles, obviamente, pero la vez pasada nosotros regalamos 2 pruebas a cada persona que estuviera presente en el webinar, que nos escribieron. Algunos no han puesto atención a la segunda parte, me tienen que avisar a mí cuando ya terminaron. Yo esta semana voy a dedicarme a buscar si alguno ya terminó para pasarles el informe. Pero también quiero decirles que los que están hoy en el webinar van a tener una información importante de una oferta que vamos a hacer con la plataforma que va a ser válida durante mayo y junio, ¿verdad? Entonces, ustedes la van a recibir primero y después lo vamos a hacer público en redes sociales. Pero ustedes lo van a saber primero y es una oferta bastante generosa, ¿verdad? Que en cuanto al costo normal que tenemos las pruebas en la plataforma en Costa Rica, vamos a tener una muy buena oferta para las personas que nos han acompañado en los webinars, porque hemos visto bastante interés y lo que más nos interesa es que los procesos se lleven a cabo de una manera más eficiente, de una manera y que las personas, ya que tenemos un compromiso con la legislación costarricense, los que trabajamos en recursos humanos, de cumplir esa no discriminación por ninguna forma, que el hecho de pasarle una prueba nada más no se convierte en un factor de discriminar a una persona, independientemente de que nos vayan a demandar o no. Es como un factor moral y ético, ¿verdad? Ante ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, vamos a hacerles una oferta a ustedes en particular vamos a hacérselos llegar de primera vez y la otra semana ya lo hacemos público. Bueno, agradecer a Mari por el espacio y por compartir también un poquito aquí las experiencias. Y Sebastián, como siempre, a vos muy agradecido no es una clase, porque en realidad eso no es una clase, es aprender entre todos y contarte un poco las inquietudes. Nosotros, dentro de 15 días me parece que es, 15 ¿verdad, días, Mari? sí. Dentro de Sí, 15 del días vamos a 8. tener un webinar sobre el clima Diagnóstico organizacional. organizacional, exactamente. Sobre clima organizacional, sí. Sí, sobre Entonces va a clima ser sobre clima organizacional. organizacional, va a estar muy bonito. Y, digamos, a veces no sabemos cómo se mide el clima y el clima a veces lo medimos con una encuesta que sondea el clima y a veces lo medimos con una escala de clima, que en realidad eso requiere un proceso mucho más largo que hacer 5 preguntas para cada variable y pasárselo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de todas esas cosas vamos a estar pasando. Hay plataformas que miden eso, hay plataformas que ya lo tienen listo. Qué tan confiable es utilizar algún parámetro ya estandarizado o hacer algo más personalizado, ¿verdad? Nuestra plataforma dentro de muy poquito creo que El va a 15 de tener junio ya, el 15 de ya julio a sale el bueno, es módulo que de Ya clima casi. y quería cultura. anunciarlo ese día, pero bueno, el 15, nuestra plataforma de momento tiene 3 módulos grandes. El módulo de pruebas, el módulo de entrevistas y el módulo de referencias. Y pronto va a tener, el 15 de junio va a tener el módulo de clima organizacional. Todo por el mismo precio, todo va a estar incorporado a la plataforma, o sea, tiene muchas ventajas, pero eso lo vamos a hablar dentro de 15 días. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado por acá. Mari, gracias por habernos facilitado la plataforma y sobre todo porque estuviste aquí con nosotros. Yo sé que tenías un problema técnico ahí. Y Sebas, siempre agradecido y desear lo mejor a Colombia, mucha paz para ustedes por allá y que pronto se acaben un poco los conflictos político-militares por allá. Sí, ojalá que sí, no, yo ya estoy que me voy a Costa Rica, definitivamente. Bueno, ya, aquí tenés casa, ya sabes. ya. Aquí, bienvenido. Sí, ¿quién me No, de verdad, recibe? Sebastián, muchísimas. Sí, aquí está más que recibido, o sea, aquí con los brazos abiertos lo esperamos. Más bien, muchísimas gracias, de verdad, Sebastián. Aquí muchos agradecimientos en la sala del Zoom que nos están poniendo por el chat. De verdad, un tema súper interesante, un tema que tiene mucho que, digamos, que podemos conversar y quedarnos aquí muchas horas hablando del mismo, ¿verdad? Adolfo, muchas gracias.
De verdad, creo que esto es una forma de darnos cuenta de que independientemente de la profesión, que seamos administradores de recursos humanos o que seamos psicólogos, podemos trabajar juntos, podemos realmente en pro de, en beneficio de las organizaciones, de nuestros clientes, de los candidatos como tal, podemos hacer cosas juntos estratégicamente y podemos dar una oferta, por decirlo, diferente, ¿verdad? En el tema de si podemos sentarnos en una mesa y si podemos compartir y si podemos hablar y si podemos llegar a acuerdos. Y creo que eso es muy, muy importante. Claro. Y de verdad, y lo muy, 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 muy importante, el consejo que nos da, no nos llevemos solo con una prueba. En los procesos de reclutamiento, de desarrollo o en cualquier proceso, realmente acompañémonos no solo de una prueba, sino hagamos nuestros procesos más estratégicos, más fuertes, más inteligentes, como por decirlo de alguna manera, y hagamos esa combinación de pruebas que realmente nos van a ayudar muchísimo. De verdad, muy buenas tardes, muy buenas noches, un abrazo para todos. De verdad, sigámonos cuidándonos, cuidémonos nosotros, cuidémonos a todos nuestros familiares. Recordemos mañana al mediodía, todos vistamos camisa blanca, ¿verdad? O algún incentivo de color blanco y unámonos en esta campaña a nivel país para salir adelante y poder salir de esta en la que estamos. Muchas Luego, muy bendiciones a buenas todos noches a todos. Muchas gracias. y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.